Por mucho tiempo yo pensé que mi razón era mi enemigo. Cuando alguien daba un testimonio de que había perdido las llaves y que cuando llegó a la casa la tenía en el bolsillo, yo decía, ay, es el aparato psíquico. ¿Vieron el yo, el ello y el super yo? Eso lo tenía todo el tiempo en el bolsillo y no se dio cuenta, ¿no? Yo razonaba todo. Bueno, hoy viene a hablar sobre Dios, ¿sí? Sin duda Dios es el tema que nos ha convocado en este lugar. O porque lo conociste o porque te lo quieren presentar. Pero sin duda que Dios es el tema que nos ha convocado en este lugar. Saben que cuando vamos a hablar de Dios es un poco complejo, ¿no? Porque alguna vez alguien ha visto a Dios. ¿Tenemos pruebas así físicas de Él? ¿No? Pero bueno, realmente nos convoca el conocer a Dios, el habernos encontrado con Él, el conocerlo no de una forma física, porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios y ha podido vivir para contarlo, ¿no? Pero sí todos podemos decir que hemos tenido experiencias con Dios, ¿sí o no? En algún área, por lo menos dígame que sí. Si no, Santiago saca una foto y tiene que empezar a investigar. Pero bueno, saben que nosotros hoy estamos acá porque creemos que Dios nos ha creado, que Dios creó al hombre, a la mujer, que tenía un plan y un propósito para nosotros. El plan de Dios para la humanidad, para el ser humano, era estar con Él de forma plena. Cuando Adán y Eva cayeron, ese plan, ¿no? Que no es que le rompieron el plan a Dios, porque si yo creo que Dios ya todo lo sabe desde antemano, ya era parte también del plan. Nos alejó en esa caída y hoy nos atraviesa una naturaleza de pecado, ¿sí o no? Que Pablo la llama el cuerpo de muerte, la carne, y bueno, todas esas cosas. Que yo se la traduciría, esas ganitas malas que le dan 2x3, ¿no? Cuando quiere matar a alguien, ¿no? Unas cosas así que te viene esa rabia súbita, una cosa que te dan ganitas de poner queroseno en el café de alguien, ¿le ha pasado? No, no, por la duda, ¿no? Pero bueno, al tener esta naturaleza caída, esta naturaleza de pecado, Dios tuvo que implementar otro plan que fue Jesucristo, mandar a su Hijo a la tierra para que nosotros pudiésemos hoy tener una comunión con el Padre y poder volver a encontrarnos, volver para atrás, porque si bien uno mira para adelante, que es la salvación, pero en realidad es volver para atrás, ese diseño original, porque Dios nos creó para estar con Él. Todo el desasosiego que el ser humano siente hoy en realidad es a raíz de estar separado de Dios. Nosotros de una forma imperfecta nos conectamos con Dios, pero la verdadera y perfecta va a ser en la eternidad, donde vamos a volver a encontrar esa palabra rara que es el pleroma, que es la plenitud, el perfecto estado, el máximo desarrollo. Eso lo vamos a encontrar con Dios. Ahora, Dios siempre ha querido ser parte de nuestras vidas y Dios se ha revelado siempre. Dios se ha revelado de dos formas. Una que le dicen en teología, la revelación general, que Dios se reveló a través de nuestra constitución humana, esa conciencia que el hombre tiene. Se reveló a través de la naturaleza, porque la naturaleza, dice la Biblia que el firmamento da testimonio de la obra de sus manos, ¿sí? Y también se ha revelado a través de la historia, porque nos hubiéramos extinguido si Dios no hubiera estado en control de la historia, ¿no? Entonces, cuando uno realmente se pone a estudiar la historia, uno dice, Dios existe, porque las intervenciones que ha hecho es maravillosa. Y después otra forma que Dios se ha revelado es una forma especial, que Dios se reveló a través de Jesucristo, a través de su Hijo. Dios se reveló a través de las Escrituras. Y Dios se reveló a personas electas como los profetas y como a vos, porque en algún momento Dios te ha hablado, ¿sí o no? Dios se ha hecho visible y real. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con este Dios que se quiere dar a conocer, porque no es que el hombre empieza a buscarlo, sino que Dios desde el punto cero ha querido mostrarse a tu vida, ¿no? Nos vamos a encontrar con un pequeño problema, con un problema de óptica, ¿sí? Vieron que no sé si logran ver esa imagen, tiene un lente adentro del ojo, ¿no? Todos nosotros tenemos un lente, y yo me traje, se me rompieron mis lentes, pero bueno, yo me traje estos lentes especiales, ¿no? Usted puede decir, qué ridícula, ¿no? Qué feos lentes, pero ¿vos ves los tuyos? Porque cuando uno los tiene puestos, difícilmente se los ve. Pero todos los lentes de cada uno de ustedes es distinto al otro, porque tu lente está diseñado y marcado por tu historia, ¿sí? Vos tenés una historia, vivencias, vínculos, referencias, que han dado forma a tu lente, que puede ser chiquitito, puede ser grandote, puede ser opaco, puede ser despampanante como este, puede ser diferente. Pero ¿qué pasa a la hora de que yo me voy a encontrar con Dios?
lo tengo que mirar por ese lente. Dios a través de las Escrituras se reveló de formas analógicas, analogías. ¿Qué hizo Dios? Como Dios es una creación, Dios no es una creación, perdón. Como Dios nos creó y es distinto a nosotros, Dios tiene atributos que compartimos como los morales, pero tiene otros atributos que nosotros no compartimos con Él, como por ejemplo la eternidad. ¿Usted puede entender el concepto de eternidad? ¿No sienten que se le raya el disco? Porque me están diciendo que sí, pero se te raya. ¿Ah? La pregunta eterna de mis hijos fue, ¿quién creó a Dios? Le hacemos 30 explicaciones, pasan unas semanas y ¿saben que nos vuelven a preguntar? Mamá, ¿quién creó a Dios? ¿No? Pasan los años y ya están grandes y saben 2 por 3 les ataca ahí el... Mamá, ¿quién creó a Dios? ¿Por qué esto? Porque nosotros somos seres finitos, no de ancho, no. A veces estamos redonditas y medias anchas nosotras. Y ustedes también, los varones, por las dudas les aviso que no se crean que son las flechas de la creación. Pero somos finitos en el formato de que nacemos y nos morimos. Entonces, desde nuestra concepción de criaturas creadas, no podemos concebir algo diferente a nosotros. Y el concepto, por ejemplo, de eternidad es difícil. Uno dice que lo entiende, pero en realidad te cuesta. Uno dice, Dios no tiene principio ni final. A Dios nadie lo creó. Y uno hace como, sí, seguimos adelante porque no te podés poner a escarbar mucho porque te enterrás. Entonces, Dios se fue revelando y se fue mostrando y lo hizo de formas que nosotros como criaturas lo pudiésemos entender, porque hay cosas muy grandes de Él que nosotros no vamos a poder comprender. Entonces, por ejemplo, Él dijo que era como un águila que nos cubría con sus alas. Ahora les pregunto, ¿Dios tiene forma de águila? No. Después dijo que era como una gallina que junta sus polluelos. ¿Una gallina tiene pluma? No, ¿verdad que no? Después Él habla, por ejemplo, de que con dolores de parto es mujer Dios. No, muchos movimientos ahora quieren hacer ver a Dios como mujer. Dios no tiene género, ¿sí? Dios es asexuado, no sabemos qué. Dice la Biblia que fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero no dice que es la semejanza física, ni a la imagen física. Entonces, bueno, ahí podemos seguir escarbando, pero vamos a tratar de resumir. Entonces, una de las analogías más grandes, la más importante, la más fuerte para mí, es que Dios se reveló como Padre, para que nosotros pudiésemos entender la paternidad. Y cuando hablo de paternidad, creo que se incluye lo que es la maternidad también, es el poder concebir. Ahora, es uno de los vínculos más nobles, más profundos, porque los que hemos tenido hijos podemos decir que daríamos todo por un hijo, ¿sí? Que si hay una situación de salud, uno se sacaría lo que fuese. Y así está, a la prueba está que en determinadas situaciones llegamos a vender la casa, todo lo que tenemos, no importa, pero ellos se vuelven lo más preciado, son valiosos. Entonces Dios se mostró como un padre. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Satanás? Y acá me atrevo a decir, porque a veces lo andamos metiendo el pobre Satanás en todo, pero me atrevo a decir que él, sabiendo esto, él trató también de romper ese rol. Hoy en día las familias, la mayoría están fracturadas y la que todavía se mantiene junta tiene tremendas rayas así por adentro y capaz que está un padre pero de nombre, pero trabaja todito el día, llega cansado, a veces ni ve a sus hijos, el fin de semana quiere descansar, le da 5 minutos y al lunes vuelve otra vez a la jornada de 12, 14 horas porque hay que alimentarlos, estudiarlos, ¿no? Pero perdimos la calidad de la paternidad, ¿sí? Le di un palito a los varones, pero le dije que implica para mí el rol para los dos. Entonces Dios se presenta así y Satanás trató de destruir nuestros vínculos, trató de destruir en algunos casos en nuestras vivencias el concepto. Entonces cuando uno llega a Dios y se va a encontrar con ese Dios que es Padre, porque cantamos, lo entendemos, ¿qué es Dios? Nuestro Padre Celestial, es Padre. ¿Qué pasa si tu lente está un poco dañado en el concepto de lo que es Dios? ¿Cómo vas a vincularte con un Dios Padre? Y voy a dar un ejemplo horrible, pero si tu papá te violó. Si tu papá en vez, abrieron los ojos, si tu papá en vez de cuidarte, protegerte, sostenerte, te dañó. Si en vez de darte, te quitó.
si en vez de cuidar te dañó, eso es algo difícil, se sana y se puede, pero eso es un lente que va a traer una cierta dificultad a la hora de nosotros encontrarnos con Dios, ¿sí? Se puede. Saben que yo tengo un papá ausente, tengo papá obviamente, pero bueno, mi papá tenía otra familia, me tuvo a mí, mi mamá trabajaba en su casa, soy una historia de telenovela. Lo único que al final no fue feliz, ¿no? Mi mamá se quedó siendo empleada nada más y él quedó con su familia. Y yo traté a mi padre con mucha distancia. Y cuando, crecí con la concepción de Dios, yo desde chiquita fui a la iglesia, yo a Dios siempre lo traté, ¿saben cómo? De usted. Vieron que hay gente que a veces ora, papá, ¿no? Yo no puedo, hasta ahora no puedo. ¿Por qué? Porque el concepto de paternidad para mí tiene esa distancia, más allá que no se quede con eso. He aprendido el amor de un padre, he sanado, el lente se me ha venido, ¿vieron cómo calibra el lente de la cámara, que de repente se nubla y se aclara y puede ir más lejos y más cerca y enfocar? Bueno, de la misma forma, a medida que uno empieza a caminar con el Señor, ese lente se va acomodando y se va enfocando en Dios. Y Dios, recuerde lo que les dije primero, se quiere revelar a nuestras vidas. Él se quiere dar a conocer. Pero bueno, a veces tenemos que emprender viajes de sanidad, de restaurar vínculos, de restaurar heridas, ¿no? Y de restaurar ese lente, para poder encontrarnos con un Dios que me ama, para encontrarme con un Dios que desde antes de nacer me conocía, un Dios que dice las Escrituras que vio mi embrión y que dice también que antes de que mis días comenzasen a contarse, Él ya había escrito mi historia. Un Dios que soñó planes más altos de lo que yo puedo imaginar, ¿no? Entonces uno se va encontrando con ese Dios y el lente se va enfocando y lleva un proceso. Pero tenemos esta dificultad, un Dios infinito, eterno, contra seres finitos. Y tenemos una corta vida para conocerlo y no nos va a dar. Pero tenemos la revancha, que es la eternidad. Y cada vez que uno vive una experiencia con Dios es como una foto panorámica. El lente va ampliando la imagen, porque de repente vos te vas a encontrar con el Dios que te defiende. Y vos vas a decir, wow, Dios defiende, juez, porque es una de las analogías que también usa y es uno de sus atributos, es justo. Y de repente vos te vas a encontrar en otro momento con un diagnóstico de una enfermedad y te vas a encontrar con el Dios que sana. Y vos ahí vas a decir, wow, conocí el Dios Rafa, porque Dios también a través de sus nombres se fue dando a conocer. Y tu imagen de Dios, ¿cómo va a estar? Ampliándose cada día, en cada experiencia. Vas a ir conociendo un poquito más de Dios, pero no te va a dar la vida. Pero recuerde, tenemos revancha. Entonces cada día cuenta en nuestra experiencia con el Señor. Y cada día cuenta también para que ese lente se vaya ahí como graduando y ampliando. Y como les dije de mi historia, hay esperanza. Yo al principio a Dios no le pedía nada, porque a mi padre y mi madre me enseñó que no le tenía que pedir nada, porque mi padre tenía dinero. Y mi madre decía, no le pidas nada a tu padre. Y saben que eso se volvió una ley para mí, yo no pedía nada. Y bueno, y me hice pastora y todo. Y yo seguía sin pedirle a Dios nada. Yo solo le pedía las cosas que para el hombre eran imposibles. Yo decía, Fabi lo acomodo yo, déjamelo, Señor. No, mentira. Ni oraba por él. Pero, por ejemplo, cosas como un dolor de cabeza. Yo decía, ¿para qué le voy a pedir a Dios que me alivie la cabeza si yo me tomo un paracetamol y me alivie la cabeza? Yo era así. Hasta que un día me encontré con la revelación del Padre Nuestro y me encontré con las parábolas ahí de que Dios nos va a dar, dice, si un hijo le pide a su padre pan, ¿acaso le dará una piedra? Y entendí que Dios no me iba a dar porque yo me lo mereciera o porque hiciera esto y lo otro, sino que me lo iba a dar porque me amaba más allá de la razón, me amaba más allá de los estereotipos que yo me pusiera. No tenía que hacer nada para que Él me amara y por amor Él me lo iba a dar todo, porque Él así lo deseaba. Y fui ahí como procesando. Ahora, esto es la introducción, les aviso por las dudas. Así que abra sus Biblias, porque ahora quiero, como dije que venía a hablar de Dios, quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino, honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Alguien que me lea la versión NTV. Acá, muy bien. Hola. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les presenta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén preparados para dar una explicación. Muy bien. ¿Alguien que lea la Reina Valera contemporánea? Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre
listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Bien, y por último, la traducción del lenguaje actual. Allá, muy bien, allá hay un valiente. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Muy bien, este versículo nos enseña 3 cosas. La primera cosa que nos enseña es que el creyente es responsable de dar una respuesta adecuada a la pregunta ¿por qué es usted cristiano? Y esta pregunta yo se las voy a hacer hoy y vuelvan a circular el micrófono. A ver si 3 de esta congregación se animan a decirnos por qué son cristianos. Porque tuve un encuentro con Dios y eso me llevó a querer seguirlo. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta? Acuérdense que tiene que ser 3. Allá. Bueno, yo soy cristiano porque primeramente iba cuando chico a la iglesia, después tuve un tiempo apartado y bueno, me trajo un amigo. Y bueno, y gracias a Dios me encontré con Cristo de nuevo. Bien, perfecto. Y por último, una dama, valerosa. Yo soy cristiana porque, además de tener un encuentro, como dijo el señor ahí, él me liberó de bastantes cargas, entonces por eso soy cristiana. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La mayoría, en realidad las respuestas que dio, la mayoría eran 3, pero bueno, está. Como que hicimos una encuesta zonal, ¿no? Aludieron a una experiencia, porque entiendo que cuando hablan de encontrarse con Dios, hablan de algo que experimentaron, ¿sí? De una experiencia personal. Pero hay otras preguntas que, por ejemplo, se nos van a hacer. Más allá de por qué creer en Cristo, cómo defender esas reclamaciones que hay de que Jesús era un Dios encarnado. ¿Cómo puede ser que un Dios pueda estar en una forma humana al 100%, pero manteniendo su deidad al 100%? Si yo le hiciera esta pregunta, piénsenla, esta no tiene respuesta. ¿Cómo respondería? Si yo le preguntara, ¿en qué está basada su fe? ¿En qué es lo que vos crees? Porque vos estás acá porque tenés fe, ¿no? Pero a ver, ¿en qué basás tu fe? Y si yo te preguntara, ¿cómo sabés que la Biblia es auténtica? Y ya, algunos están echando humo. Algunos ya como ya pensó mucho, calentó motores y ya hasta tiene ganas de comer, ¿no? Ya se quiere ir, ya terminó el culto, vamos a volver a cantar la canción y nos vamos a ir porque esta mujer vino a complicarnos. Pero acá se nos habla en este texto, Pedro dice que tenemos que dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? Porque muchas veces nos conformamos porque creo, ¿no? Porque creo y punto, porque creo y ta, y sin duda que saben que la experiencia es la mejor respuesta para un agnóstico, para un escéptico, porque la experiencia es lo irrefutable. Nadie puede refutarte una experiencia, nadie. Es tu prueba así intocable. E incluso hay personas que están tan cerradas a veces en sus mentes que solamente cuando Dios los toca y ese Espíritu Santo redarguye el corazón y penetra toda muralla y todo lo que han construido en la vuelta, esa experiencia es la que de verdad transforma, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que nos dice Pedro acá es que hay que dar razón de por qué somos cristianos de una manera inteligente y razonable. Porque muchas veces nosotros damos las respuestas desde la creencia, pero necesitamos aprender. Piensen que si ya en estos tiempos se estaba instando a la iglesia a dar respuestas razonables e inteligentes, ¿cuánto más hoy, en esta actualidad, casi 2000 años después o un poquito más, donde estamos bombardeados de diferentes ideas, ideologías? Saben que aún nuestra decisión de creer en Dios nos engloba en una ideología. Nuestra vida mantiene o se centra en una cosmovisión judío-cristiana y nosotros practicamos ideas de vida que obviamente las tomamos de Cristo, pero nuestra vida también es una idea. Pero saben que nosotros hoy estamos en una sociedad posmoderna, una sociedad que le dicen líquida, una sociedad que demanda las verdades absolutas pero no cree que sean absolutas, entonces quiere saber pero a la vez todo lo que se dice lo quiere destruir.
Le dicen una sociedad líquida porque se producen cambios rápidos, así como un líquido, vos lo pones en un jarrón cuadrado y queda de forma cuadrada, y lo pones en un cilindro, queda de forma cilíndrica. La sociedad hoy actual es así. Estamos en un tiempo donde todo cambia y cambia rápido. Vos te haces un cursito de algo y a los 3 meses está desactualizado. Ya el cursito ya no te sirve, ya algo se creó nuevo, ya algo superó a eso que estaba. Y tenemos ideas que afectan a todo el ser humano en todas las áreas, ¿sí? Saben que, bueno, ahora con el tema de la ideología, ahora me enteré que aparecieron los queer, que ya no quieren más el sistema binario, porque ya no quieren que se determine o sos homo o sos hetero, ya ahora quieren romper el sistema binario. Ya no tenés que definirte qué sos, ya sos lo que querés. Una cosa terrible, ¿no? Y es rapidísimo. Ustedes vieron que cuando salió la revolución de la ideología de género, en pocos años teníamos como 108 géneros. Nosotros decíamos, ay, Dios mío, nosotros vivimos 2 siglos, no, 20 siglos, más de 20 siglos, con 2. Y ahora esta gente no puede vivir con 2, necesita mucho más. Pero bueno, nosotros necesitamos a estas personas que a veces creen cosas que son tan irreales. Nosotros necesitamos darle respuestas que sean inteligentes y razonables. Y 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y este texto lo veníamos trabajando con nuestros hijos en casa. Porque acá dice que tenemos que derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tu experiencia con Dios y ese conocimiento que vos estás construyendo día a día con tus experiencias, ¿no? Con tus instancias con Dios, va a ser, dice acá, chocado, va a encontrarse, ¿no? Con argumentos y con altivez. Y pensá si vos en tu vida, los gurises que van a la universidad, ya que hoy el culto es universitario, los que trabajan, los que conversan en el almacén, ¿no te encontrás 2x3 confrontado? 2x3 se nos tilda y lamentablemente en nuestros sistemas educativos muchos profesores con el poder de autoridad que tienen ofenden a los que profesamos una fe y nos tratan de ignorantes, nos tratan de tontos, nos tratan de títeres que nos metieron la mano y nos manipulan y nos lavaron la cabeza, ¿no? Y dice que un gran porcentaje, más del 70%, siempre las estadísticas son no de acá, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos, más del 70% de los universitarios, cuando empiezan a estudiar sus carreras, abandonan su fe. Porque son atacados, vienen ideas, vienen argumentos, vienen a pelearnos. Y muchas veces no tenemos que responder. Entonces nos derriban. Porque no es que la experiencia no valga. No quiero decir esto en esta noche y no, porque si no Santiago no me va a invitar más. La experiencia es lo más valioso, pero hay otras herramientas, hay otras estrategias que tenemos que nosotros conocer. Y miren lo que dice, hay un ataque de afuera, ¿no? Eso que se levanta y viene de afuera contra el conocimiento de Dios. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay 2 puntos de batalla, el de afuera y después el de adentro. ¿No te ha pasado que algún día te levantaste complicado y dijiste, pucha, yo no sé si Dios existe? Y si he hecho todo esto, dejé la cerveza, dejé el pucho, ¿no? Y empezamos, y mira cómo estoy, ¿no? ¿Será que Dios existe? Porque a veces nos hacemos esta pregunta. Y no está mal. Bueno, si te pasa muy seguido, capaz que sí, pero de vez en cuando puede sucederte en un momento de bajón. En estos momentos que uno dice, como cantábamos recién, no me escucha, estoy solo acá en el medio de la tormenta, ¿dónde estás, Dios? Porque a veces nos pasa. Y cuando uno ve esos silencios o transita esos silencios, esta de adentro, que es esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado, empieza a poner dudas, empieza a poner, ¿y será? Después los jóvenes, uy, no me dejan dar libre la cachanga, ¿no? No me dejan hacer lo que quiero, tanto fuego tengo en este cuerpo y no me dejan prender ni un fósforo, ¿no? ¿Verdad que a veces pasa? Y uno dice, ¿y si esto es un invento, no? Porque a veces saben que los jóvenes batallan. Yo los veo sufrir, porque ellos son querosén, ¿no? Y nosotros venimos y le echamos agua, ¿viste? Re mal, con la máquina de Flip vieja, ¿no? Y empiezan como ese, y sí, no, y si esto, no. Porque también una de las cosas que nos sucede a veces con estos lentes, que nosotros queremos acomodar a Dios a nuestra conveniencia también.
que es peligroso. Pero quédese tranquilo que el Espíritu Santo te pega unas calibradas ahí cuando vos te querés hacer el vivo, te hace, viste, como las tapas esas de Estados Unidos, te empuja y te tuerce, ¿no? Te quedas bien, ¿no? Ahí enfocá. Pero bueno, tenemos 2 ataques y yo todavía le pondría otro ataque, porque adentro de la iglesia también somos atacados. Porque adentro de la iglesia, usted sabe que la iglesia primitiva, cuando uno estudia, ellos tuvieron que enfrentarse, habían descubierto la mejor noticia, la verdad. Se habían encontrado con Cristo personalmente, lo habían visto morir, lo habían visto resucitar, era wow. Pero sin embargo nosotros vemos que en las primeras décadas de la iglesia, ¿qué pasó? Se levantaron falsos maestros. Se levantó el gnosticismo, el arrianismo, más adelante, como en el siglo II, unos ascetas, y había unos ascetas que descubrí, Fabián, que prohibían casarse. Yo dije, yo tendría que haber nacido en ese tiempo, pero dije, no, gracias. Él siempre que salimos, él me dice, no me dejes mal. Y yo digo, no, papá, yo no voy a hablar de vos, pero bueno, voy 3. La tercera es la vencida, Prometo que no hablo más de él. Pero bueno, empezaron a haber corrientes que se entremezclaban. El helenismo, ¿no? Toda esa mitología griega y todas esas deidades de los griegos estaban ahí tipo ensuciando la cabeza. Y la iglesia se tuvo que enfrentar a una guerra interna, porque también hay una lucha interna. 2 por 3 se levanta uno con una revelación, que Dios nos libre. Y nunca las revelaciones, viste, que son medias buenas, siempre son como, esto no te cases, ¿no? Cosas así, ¿no? Son un poco complicadas. Entonces hay otro punto de batalla, tenemos que conocer bien los principios bíblicos, porque aún dentro de nosotros, mañana el hermano Alonso, espero que no haya ningún Alonso, ay gracias Señor, el hermano Alonso se levanta porque el Señor me dijo, y hoy la iglesia está peleando, hoy escuchamos por las redes sociales que hay una lucha, ya el infierno no existe, ¿no? El otro día escuché uno, que casi me muero, que decía, la iglesia es una institución que se corrompió, que manipula, que saca la plata a la gente, la iglesia, bueno, todo un palo a la iglesia y todavía decía, yo creo que Jesús no resucitó. Dice, Jesús resucitó en la mente de nosotros. Jesús. Y saben que tienen seguidores. Entonces nosotros nos encontramos también con disparates acá adentro. Entonces tenemos la idea de afuera, las ideas de adentro de la iglesia y las ideas de dentro de tu cerebro. Estamos en una continua batalla. Y la tercera cosa que nos deja este texto, y si pensaron que iba a terminar, les digo que no, que hay que prestar nuestra respuesta con una actitud de humildad. Dice acá, con mansedumbre y reverencia. Y saben que nosotros, los cristianos, muchas veces nos ponemos bravos, como gallito, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque no tenemos la respuesta. Entonces, como no sabemos qué responder, nos entra la rabia, ¿no? Y nos entra ahí y levantamos el tono, y ya como no hay contenido, hay volumen, ¿no? Y hay lenguaje corporal, no. ¿Quién no se ha peleado? Bueno, a mí me encanta pelear, yo les voy a decir la verdad. Yo creo que tendría que haber sido abogada, ¿no? Porque a mí me encanta, y soy lo más justiciera del mundo, me meto en lidio ajeno, ¿no? Yo si estoy en una cola y me maltratan un viejito, olvídate. Y después digo, anda a saber qué sinvergüenza es este viejito y yo acá defendiéndolo, anda a saber, pienso, ¿qué habrá hecho que está recogiendo estos frutos, ¿no? Porque no, que a veces pasa, pero bueno, soy así, ¿no? Pero a veces en algunas circunstancias, en algunas peleas, cuando estamos hablando de nuestras ideas de vida, llega el enojo y llega la contienda porque se nos acabaron las flechas. ¿No? Ya no tenemos flecha, ya no tenemos respuesta a las preguntas. Entonces aparece el enojo. Pero acá Pedro es bien claro que dice que tiene que ser con mansedumbre y reverencia. ¿Qué quiere decir? Con respeto. Porque una de las características de la madurez es que yo tengo que respetar las ideas del otro. Y tengo que entender que, bueno, si el otro no piensa igual que yo, sigue teniendo el mismo valor. Ahora también les cuento que hay otro problema, que dice que la generación de los 80 en adelante, que somos los millennials, ¿no? A ver si me corrigen los gurises, ¿sí? Porque mi esposo buscó y buscó estadísticas hasta que él entró. Porque en una decía que era de los 80 en adelante, yo soy del 80, prohibí sacar cuenta. Ya dijeron, nada, ya tiene 40... Nada.
Y Fabi buscó y buscó y buscó hasta que encontró una que era del 76, porque él nació en el 77. Yo digo, ¿pero será de Dios? Le digo, no podés entender que yo soy, después de vos, yo soy otra generación. Bueno, entonces dice que esta generación nuestra se ha tomado tan en serio el respeto que ya ni habla de Cristo, ya no cumple la gran comisión, porque respeta al otro. ¿Para qué me voy a meter en contiendas? Yo dejo que él, ¿no? Esta mansedumbre que decía Pedro y reverencia se la tomaron como en sobredosis. ¿Pero qué está pasando? No estamos compartiendo esta gran verdad. Y hoy analizábamos con Fabi que cuando vos no compartís esta verdad, en cierta forma también estás quebrantando el mandamiento. Porque la Biblia dice que tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si conocer a Dios para vos fue lo mejor de tu vida, el decir, no, si él no quiere conocer a Dios, que se embrome, que se hunda en su propio caldo, que haga lo que quiera. ¿Qué estás mostrando? Falta de amor, porque no te está interesando el bienestar del otro, ¿no? Entonces ahí como que nos estamos orillando a romper un mandamiento, ¿no? Pero dice que esta generación, y dice las estadísticas, después le voy a pasar bien el video porque no es esta la temática de hoy, las iglesias, los que componemos las iglesias, que nuestra gran mayoría somos esta generación de esta edad, no estamos compartiendo el evangelio. Ustedes vieron que hace unas décadas atrás se compartía parado arriba de un cajón en la feria, armábamos esos escenarios espantosos, ahí con un cable colgando una luz lleno de bicho cantando, era tan terrible, pero gritábamos la noticia, estábamos desesperados de que el otro la conociera, queríamos a toda costa, agarrábamos el micrófono en la casa, Jesús te ama, ¿no? Es un problema que la iglesia actual se está enfrentando. Hablamos de Dios donde hay una resistencia, ahí ya no. Pero bueno, hoy yo les vengo a hablar, ¿sí?, de que hay formas de dar respuestas de forma inteligente y razonable. Porque la fe y la razón no se contradicen. Muchas veces estamos se promueve, ¿no? Cree, no dejes que tu mente sea un estorbo. Muchas veces desde los púlpitos tiramos estas frases. Pero saben que Dios nos creó con razón. Como seres integrales nosotros tenemos esta carnita que cuidamos, ¿sí?, que espero haya bañado antes de venir. Nosotros tenemos un área que es la cognitiva. Dios nos dio la razón y nos hizo diferente al resto de la creación. Dios nos dio un área social, vincular. Dios nos dio un área emocional y nos dio un área espiritual. Nombré las 5, ¿no? Por si alguno me estaba controlando, ¿está bien? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros nos encontramos con Dios, también nos encontramos con toda nuestra integralidad. Y porque hayamos descubierto a Dios no quiere decir que ahora solamente nos dediquemos a orar, a leer la Biblia y a predicar. Y no te bañes más, acá para los adolescentes. No, hay que seguir bañándose porque hay que seguir cuidando el cuerpo, ¿no? Y también hay que cuidar las emociones, hay que cuidar nuestra salud emocional. Porque también venimos de un periodo, de los que tenemos más años en la iglesia, donde te decían una manifestación del Espíritu. Cuidado que no sea emocional. Ay, le teníamos un miedo a las emociones que ya ni queríamos sentir nada. Pero Dios nos hizo seres emocionales y cada una de las emociones que sentimos y que transitamos son toditas buenas, toditas, porque hasta la rabia, capaz que alguno sufre rabia acá también, pero bueno, la rabia es buena. Saben que en un momento de rabia se puede solucionar un problema que está anclado en la familia y uno le da la rabia, dice lo que se le da, salió. Ahora, si vivís rabioso te vas a morir joven, te va a dar una ACV, te va a agarrar el ácido úrico, te va a dar todo eso, ¿no? No podemos, y eso es el desafío del equilibrio, porque nosotros necesitamos equilibrarnos. Si vos vivís todo el día rabioso y todos los días de la semana y todas las semanas del mes, te morís. Se te va a empezar a caer el pelo, te va a dar la gastritis, de verdad les digo. Entonces, sirven, pero no nos tienen que dominar. Lo mismo les digo con el miedo. ¿Quién quiere tener miedo al revés? Nadie. Ahora, el miedo te salva. ¿Te tirarías en la interbalnearia un domingo a las 7 de la tarde? No te tirás, porque ¿qué tenés? Miedo. Entonces, el miedo te salva también. Ahora, si una persona vive con miedo, se enferma, porque el cerebro está todo el tiempo mandando ahí la adrenalina, porque el miedo te da adrenalina, ¿sabía? Te echa un juguito ahí, ¿no? Que empiezan a funcionar. 1, 2 o 3 te tira, no me los acuerdo. Y si saben que la adrenalina, si no la usás en movimiento, se va, no sé si era para el hígado, no sé para dónde, te hace pedazo por adentro, es como que te envenenás. Y una persona, ¿vieron esas personas que tienen miedo a todo?
que sienten un ruido y dice, los ladrones, ¿no? Y no había nada, o sea, el gato saltó de afuera. Pero ya, ¿qué desencadenó en la cabeza? Todo el ciclo químico que el cuerpo tiene. Le dio el miedo, salió el juguito, le pegó, no, quedó para adentro. No, horrible, ¿no? Ahora, ¿el miedo es bueno? ¿Vivir con miedo? No, hay que trabajar eso, hay que buscar una salud emocional. Capaz que alguna tiene miedo todo el tiempo, venga a hablar con Santiago que le mande para alguna psicóloga, pero necesitamos trabajar nuestras emociones. Y bueno, en lo espiritual ya dije, lo físico, las emociones, ¿cuál otro era? Lo social y lo vincular. A veces venimos a la iglesia y pensamos que el amor de Cristo es solo de la boca para afuera. Y en casa no hay buenos vínculos, en el trabajo no hay buenos vínculos. Bueno, tenés que hacer que te entre el amor, ¿no? Porque tenés que vivir el amor, no solo lo tenés que hablar. Y bueno, tenemos que trabajar y tenemos que aprender a relacionarnos. Se aprende a relacionarse con la gente, ¿sí? Los vínculos los tenemos que trabajar. Hay gente que te dice, no, yo no puedo hablar, yo no soy de hablar. Pues tenés que hablar. Hacé terapia, pero tenés que hablar, porque si vos no hablas te vas a quedar soltero, o te vas a quedar divorciado, ¿me entiendes? Porque el que no habla tiene un problema y lo tiene que trabajar. Y bueno, y por último la parte intelectual. Nosotros también tenemos que trabajar nuestro intelecto. Y fe y razón no se contradicen. Y tenemos que trabajar en qué creemos y saber qué es lo que nosotros creemos, ¿sí? Nosotros no es decirle, pasa que el pastor Santiago y la pastora Nati no nos enseñan nada y yo, bueno, no puedo. No. Esto es una responsabilidad personal, porque ¿quién es la iglesia? Vos sos la iglesia. No es para la iglesia Nación, no dan de esos cursitos. No, es tu responsabilidad. Es tu deber poder trabajar tu intelecto, cada día adquirir más herramientas, cada día poder conocer más. Es un regalo que Dios te dio ese cerebro. Y dice que a veces el ser humano, a veces no, que hasta ahora se ha desarrollado un 3%, creo que era, de la capacidad de nuestro cerebro, algo así. Fabi dice que es muy poco, pero creo que sí. En la película Lucy, si ustedes vieron la película Lucy, esa película daba como, era obviamente que en ciencia ficción, pero daba esta idea de qué poco que usamos nuestro cerebro, ¿no? Nuestra razón la tenemos que trabajar, necesitamos saber de todo. Para hoy, por ejemplo, abordar una temática con alguien que tiene otra ideología, primero, ¿qué tenés que saber? ¿Cuál es tu idea de vida? Y tener que estar creído y bien plantado en qué crees. ¿Qué es lo que vos crees? ¿En qué crees? ¿Crees en un Dios que te creó? ¿Crees en la resurrección de Cristo? ¿Crees en todo ese plan que te dije al principio? ¿Crees en la vida eterna? ¿Crees que Dios creó todas las cosas? Pero tenés que creerla, porque si no, ¿cómo la vas a defender o cómo la vas a compartir si todavía vos estás dudando? Para los gurises que van a la facultad, que están en los ámbitos de estudio, gente que cree en el evolucionismo, que es atea, que se declara escéptica, que se declara agnóstica, bueno, todas esas personas que nos rodean, nosotros tenemos que conocer qué es lo que creen o qué es lo que no creen. Y saben que nosotros la existencia de Dios no la podemos comprobar, pero la no existencia tampoco, ¿sí? Esto que les hablé, cómo Dios se revela, siempre va a estar ahí entre medio lo que es la experiencia. Les hablé de la creación, les hablé de la revelación especial a través de Jesucristo, les hablé de las Escrituras, pero realmente lo que siempre va a ser como el clic va a ser tu experiencia, pero necesitamos tener herramientas para poder hablar con los otros. Y desde el área racional hay algunos argumentos que pueden hacernos pensar, y esto es bien teoría, ¿sí? Saben que cuando nosotros empezamos a hablar de la razón, uno siempre dice, el Señor es con el corazón, ¿no? A Dios es con el espíritu, no es como que... Pero saben que a Dios también podemos llegar a conocerlos a través de razonamientos. Y hubieron hombres, y siguen habiendo otros que siguen creando argumentos. Y, por ejemplo, el argumento cosmológico habla de que nosotros podemos llegar a comprender que existe Dios a través de esto. Saben que el término cosmos es una palabra griega que significa literalmente todo aquello que existe, ¿sí? Entonces, el universo, todos los seres que contiene, ¿no? Todo lo que existe, ¿sí? Y el fundamento del argumento cosmológico es que todo lo que existe se debe a la acción divina porque nada puede existir sin una causa previa anterior. Es un razonamiento.
Acá es como medio cerebro. Y si estás medio dormido, no vas a entenderlo mucho, te puedo decir, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que si algo existe, es porque algo lo creó. Y hay acá 4, que el movimiento presupone un movedor original. Imagínese un dominó. Usted arma todo el dominó, pero para que empiecen a moverse las piezas, ¿qué tiene que hacer usted? ¿No? Un movimiento inicial. El mundo, el universo, tiene movimiento. ¿Quién comenzó ese movimiento? Porque de la nada, las leyes físicas lo han comprobado, no se puede mover. Algo tiene que originar ese movimiento. Otro argumento es que no puede haber causas infinitas sin una causa primera. Estoy hablando del cosmos, de lo creado. No pueden haber causas infinitas sin una causa primera, es más o menos es lo mismo. Después, lo condicional demanda lo que es absoluto y lo que es imperfecto implica lo que es perfecto en su forma. ¿Cómo puedo yo saber que algo es imperfecto si no tengo el modelo de perfecto? Entonces, siempre a través de la razón nosotros podemos decir, no, realmente tuvo que haber un creador. Tuvo que haber alguien que comenzara todo esto que creemos. Después tenemos el argumento teleológico. Esto habla del telos, que significa diseño. La esencia es que el mundo es gobernado por un ser inteligente, pues cada organismo se esfuerza para mejorarse, perfeccionarse y tiene que haber una inteligencia en este fenómeno. Para estudiar este argumento te puede llevar una vida, porque el diseño que nosotros tenemos es tan perfecto que cuando uno se confronta a estas teorías, por ejemplo, del Big Bang, de que una molécula chocó con otro átomo y se no sé qué, ¿no? Todas esas cosas, realmente no podemos creer que tanta perfección se pudiera dar al azar. Yo realmente amo las flores y no puedo entender que tanta belleza pueda haberse dado así al azar. Nuestra creación es hermosa, nuestro cuerpo es perfecto. Mientras vos estás sentado ahí con un poco de sueño, tu cerebro está mandando órdenes, estás respirando, estás pestañeando, está la sangre, tu corazón está bombeando no sé cuántos litros por segundo. Es perfecto. Cuando vos entrás a estudiar en el mundo celular, la mínima unidad de vida que es la célula, vos te enloqueces cuando ves todo el mundo que hay dentro de una célula, que es algo tan pequeño que nuestros ojos no perciben. Ese núcleo, ese nucleolo, ese retículo endoplasmático, la membrana, la energía que hay, el magnetismo, la permeabilidad, es algo maravilloso. Y no puede ser que eso se haya formado al azar, ¿sí? La perfección del eje de la Tierra. ¿Saben que si nos moviésemos milésimas, no podría haber vida? ¿Fue al azar también la posición del planeta Tierra? Tiene que haber un diseñador de tanta perfección. ¿Vos sabías que tenías un lagrimal? ¿Sí? Hay uno acá. La mayoría ni nos enteramos que él vive. Nosotras lo pintamos con el crayol, así nos encanta. Lo llenamos. Después andamos con las lagañas negras, ¿vieron? Es una cosa maravillosa. Pero por las dudas me las acomodo. Pero ¿saben que si ese lagrimal se te tapa, te quedas ciego? Porque ese lagrimal es el que le da la vida a tu retina. Y si no lo humecta, perdés la visión, te quedás ciego. Ahora, yo les pregunto, ¿alguna vez han cuidado su lagrimal? ¿Han hecho alguna dieta ya? Capaz que los soldadores, ¿sí? ¿No? Los que trabajan con... Nadie dice, cuidamos, a veces decimos, bueno, voy a dejar de comer harina para bajar un poco, ¿no? Bueno, voy a salir a hacer la cardio para que no se me tape la arteria, pero en realidad al lagrimal, y así te puedo decir otras partes que tampoco nos gusta nombrar, hay un montón de partes que son fundamentales, que son perfectas. Cuando vos estudias el ADN y el ARN, es algo maravilloso. Cuando se estudia el átomo, el neutrón, el protón, la partícula, la antipartícula, y es un tema que, bueno, yo realmente estoy limitada en mi profesión, pero quienes profundizan en esto realmente se dan cuenta de que tiene que haber un Dios creador, porque la ciencia llega hasta que tiene un límite. Y hay un montón, a veces no lo sabemos, pero hay un montón de científicos, de hombres y mujeres que
tienen un coeficiente intelectual despegado y que han hecho descubrimientos y aportes maravillosos, y son gente que cree en Dios, porque sus profesiones los llevó a encontrarse con ese Dios del diseño, con ese Dios que ha creado tanta perfección. Entonces, ¿será importante cuidar nuestro intelecto para poder conocer todas estas cosas y para cuando nos encontremos atacados o peleados nos podamos sentir seguros de que nosotros creemos en un Dios que lo ha creado todo, ¿sí? Siguiente, voy a ser más rápida porque se me van siendo. El argumento ontológico, ¿sí? Uno de los que los creó primero fue Anselmo. Se deriva de un verbo griego que significa ser. Según este pensador, dice, Dios se define como algo más grande que cualquier cosa concebible. Tal ser tiene que existir, porque si no existiera, no podría ser el más grande que uno puede concebir. Dice, otra versión de este argumento presenta la tesis de que el hombre puede concebir de Dios la idea de perfección. Es parecido al que ya leímos. Y después dice, ¿de dónde consigue el hombre su concepto de Dios? Sino de Dios mismo. Cuando vos estudias la historia, siempre hay una búsqueda del hombre de algo inmaterial. Siempre. No importa en qué ámbito, siempre el hombre buscó a Dios. Ahora, ¿por qué el hombre tuvo esa necesidad? Si el azar que lo creó le dio todo lo que lo satisfacía y uno empieza a pensar, entonces a través de estos argumentos uno puede decir, uy, sí, Dios existe, ¿sí? Y el último, y acá sí terminamos, pero les voy a dar un videito por la duda para que no se duerman. El último es el argumento axiológico moral, ¿sí? Plantea este argumento que es sumamente importante, lo miramos. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes, prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados.
Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Pudimos ver que a través de la razón podemos llegar a la comprensión de que Dios existe, ¿sí? Yo como maestra, que ahora hace unos años estoy en la primera infancia, puedo decir que el ser humano nace con esa conciencia del bien o del mal. Los niños hacen cosas y no tienen el desarrollo cognitivo para comprender y para incorporar ciertas cosas, pero cuando ellos hacen algo que saben que está mal, esconden, ¿no? ¿Y no le podemos enseñar eso? Porque su capacidad no lo acepta. Sin embargo, lo esconden. Y todavía te dicen, yo no fui, ya aparece la naturaleza caída, todo junto, ¿no? Aparece la conciencia y aparece la naturaleza caída. Y bueno, hoy quería dejarles en esta clase culto, que era un poco rara, pero bueno, quería dejarles que hay una rama, ¿sí? Una disciplina que se llama la apologética cristiana. Esta disciplina es pre-evangelizadora. Saben que cuando uno va a llevar el mensaje del Evangelio, nunca va a poder hacer la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que redarguye el corazón, ¿sí? Por más herramientas que tengamos, por más que tengamos la mochila llena de flechas, siempre vamos a necesitar del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces la apologética cristiana sirve para pre-evangelizar, o sea que sirve para alisar ese camino hacia la creencia en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que es tu principio, que es tu creencia. Vos crees en Dios y Dios es trino, que es otro concepto que nos raja un poco la cabeza, ¿no? Y yo saben que he estado leyendo, siempre me gustó, desde que estudié en el instituto, siempre me ha gustado la apologética porque por mucho tiempo yo pensé que mi razón era mi enemigo. Cuando alguien daba un testimonio de que había perdido las llaves y que cuando llegó a la casa la tenía en el bolsillo, yo decía, ay, es el aparato psíquico. ¿Vieron el yo, el ello y el super yo? Eso lo tenía todo el tiempo en el bolsillo y no se dio cuenta, ¿no? Yo razonaba todo. A veces me pasaba que estaba llamando a Fabi y le decía, Fabi, ¿no viste dónde está mi teléfono? Y Fabi me decía, ¿y de dónde me estás llamando? Ay, Jesucristo, ¿no? Entonces uno vive esas cosas que cuando estudia el aparato psíquico son explicables desde lo racional, ¿no? Entonces yo tuve que llegar a experiencias donde pude entender que era el milagro sobrenatural de Dios. Yo tuve con mis hijos experiencias de estar entre la vida y la muerte y pude creer porque vivencié el milagro del Señor, ¿no? Ahora, que la experiencia sea buena y eso que muchos dijeron en la primera pregunta, mi encuentro con Dios, tu encuentro es tuyo. Pero tu encuentro es solo tuyo. Y necesitamos en este deber que tenemos de contarle al otro, tener herramientas para aquellos que están acorralados en sus dudas o en sus ideales, y en ideales que a veces son hasta absurdos, pero que están ahí envenenados. Porque saben que hay ideologías que no hace a la gente pensar. Y eso es una de las cosas que me encanta de Dios. Dios jamás te obligó a nada.
¿Cuántas veces fuiste y viniste? ¿Cuántas veces te quisiste ir y Él no te retuvo, pero te esperó cuando te fuiste? ¿Cuántas experiencias has tenido con el Señor? ¿Has hablado en lengua? Capaz que te has pegado una revolcadita, una caída, te ha dado el temblequeo de la mano, pero ¿dejaste de pensar en algún momento? Jamás. Porque el Espíritu Santo siempre ha respetado tu ser, tu individuo, tu razón. Y has vivenciado a Dios, pero siempre vos teniendo el control. El libre albedrío para mí es algo maravilloso. Hay mucha gente que cree en sus dioses por temor, pero nosotros creemos en el nuestro por amor. Nosotros creemos en un Dios que, como dice Romanos 2, un Dios que ha sido paciente, misericordioso, tolerante. Y nosotros necesitamos contarle de ese Dios al resto de las personas que tenemos en nuestra vuelta. Y saben que la apologética, esta disciplina, esta rama, nos puede brindar herramientas como estas que les di, estos argumentos. Que saben que vos no, capaz que no vas a hacer que alguien haga la oración de salvación, pero vos sabiéndote estos argumentos, conociéndolos, vos podés darle un golpecito a su muralla. Vos podés quitar una piedra porque lo dejás pensando. Porque a veces la gente está como ciega, como les dije. El que es cristiano cree en Dios. Y el que es ateo cree que no hay Dios. Pero todos creen. Quien cree en la teoría de la evolución, el darwinismo, ¿saben qué hace? Cree. Porque no tiene cómo comprobarse. A Dios no lo podemos comprobar científicamente. No es una cosa que vos puedas demostrar al otro de forma tangible. Pero sí nosotros lo hemos experimentado de esa forma intangible en nuestras áreas de integralidad. Porque Dios se ha manifestado en tu espíritu, pero también en tus emociones, porque te ha sanado. ¿Cuántas veces te has presentado en oración reangustiado, horrible, con ganas de no seguir adelante? Y es como, no sé, te envuelve como cantábamos en esta canción, te pega una rodeadita y vos salís de esa oración, parece que te entra más aire en el pecho. Porque uno experimenta a Dios, ¿sí? Pero ahora, no es para el otro, eso son experiencias personales. Pero a veces la apologética, tener herramientas, nos puede ayudar a preevangelizar, a acercar a otros a que pueda creer en Dios. Saben que el cristianismo puede ser definido usando los mismos procedimientos razonables que la gente usa en todos lados para determinar la veracidad de algo. Como lo científico, lo histórico, lo legal, lo filosófico y lo religioso. Tenemos las mismas herramientas y lo podemos hacer de la misma manera. Hay ciencias como la arqueología que pueden ayudarnos a comprobar ciertas cosas, por ejemplo, que la Biblia relata y que la arqueología nos puede servir para acreditar eso que la Biblia dice como veraz. ¿Sí? Saben que la apologética cristiana ofrece evidencias y argumentos a favor de lo que creemos, pero a la vez procura responder todas las objeciones contra la fe. ¿Cuáles son las objeciones contra la fe? Que Dios existe, que Jesús resucitó, que la Biblia es la palabra de Dios y que es verdadera, todas esas cosas, que la eternidad existe, todo eso que son nuestros principios de vida, que es lo que te mueve cada día a seguir adelante. Pero bueno, nos permite dar respuesta. Y dice, poniendo de manifiesto la falacia racional que subyace detrás de muchos ateos, de muchas ideas ateas. Y vuelvo a leerle 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo no sé cuáles han sido tus batallas en este tiempo. Si has tenido una batalla interna en tu cabeza. Si ha sido tu naturaleza pecaminosa que se ha querido levantar contra tu fe. Si has dudado, si has querido tirar la toalla, no lo sé. No sé si estás en una lucha externa porque en tu trabajo te hacen la vida imposible o tu familia te hace la vida imposible. Porque a veces nos sucede que los que amamos son los que se levantan a cuestionarnos. ¿Qué te va a cambiar esa mentira? Vos sos, yo ya sé lo que vos sos, ¿no? ¿Se acuerdan David, que su hermano Eliab le dice, yo sé para qué viniste? Después David, ¿se acuerdan cuando se encontró con su rey Saúl? Y le dijo, sos un niño, no vas a poder. A veces nuestra familia nos desacredita y nos combate. Nuestros líderes, nuestros profesores, nuestros referentes, nuestros maestros. Y bueno, y sin duda que si tenemos algún enemigo como el Goliat también, ¿no?
Pero dice acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Nos tenemos que preparar para alcanzar a los que están a nuestro lado. Pero antes de ir a la pelea, a esa defensa, porque la apologética significa en defensa de. Pero nunca se olviden lo que dice Primera de Pedro, en defensa de forma mansa, apacible. No voy a pelear, voy a defender lo que creo, pero no voy a ir como Rambo con el cuchillo entre los dientes. ¿Cuál es mi arma? El amor. Porque siempre recordá esto, que Dios te esperó a vos, que Dios te toleró cuántas idas y venidas. ¿Por qué no va a amar a ese otro que está con sus dudas? ¿Y por qué esa tolerancia y esa misericordia no es tan bien para él? Pero si estamos ahí ahora en una batalla adentro de nosotros, que realmente hoy podamos tener un tiempo con ese Dios y que esa experiencia pueda reforzar. No sé si quedó claro, pero la fe es importante. Usar herramientas apologéticas me va a ayudar a volverme un mejor instrumento evangelizador. Me va a ayudar a poder llegar a personas. Me va a transformar tal vez en un cristiano responsable. Pero la fe y la experiencia nunca deben de faltar, ¿sí? Son el piso, porque hoy cuando hice la pregunta, todos hicieron alusión a su experiencia. ¿Por qué soy cristiano? Porque me encontré con Él. Y si vos tuviste el privilegio de encontrarte con Él y cambió tu vida o está cambiando, hay un montón ahí afuera que están con sus vidas hechas a pedazos y necesitan un encuentro con ese Padre, con ese Dios que los creó, que los soñó, como les dije al principio, que escribió su historia, que ha sabido todo de ellos, aunque hoy le dan la espalda y lo niegan. Pero sí, Dios los ama de la misma manera que nos ama a nosotros. Y los voy a invitar a ponerse de pie. Y vamos a volver a cantar esta canción que cantamos de adoración, la parte del coro, ¿sí? Que realmente pueda rodearnos el Señor en este tiempo. No sé cuál es tu batalla, pero como dice las Escrituras, cuando no peleamos de adentro, peleamos de afuera. Y cuando no peleamos afuera, peleamos dentro de la iglesia, ¿no? Es impresionante. Siempre andamos en la vuelta. Pero yo los invito a que en este tiempo, más allá de todo este telelé que les hice, que espero que hayan podido comprender, y la idea es poder desafiarlos a que sigan buscando herramientas para con la razón poder llevar a conocer a Cristo. Pero vamos a cantar esto y vamos a tomarnos un tiempo para que ese Dios creador, ese Dios que nosotros hoy sí nos animamos a decir que existe, pueda una vez más rodearnos y pueda una vez más tocar nuestro espíritu y dar lo que necesitamos. Estar con Él es lo mejor. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nadie tendrá tu fidelidad. Que esta canción sea tu declaración de fe en esta noche. Estar contigo. ¿Te bendijo lo que acabas de ver? Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.